¿Cómo será el fin del mundo según la Biblia? Algunos lo llaman el Armagedón, otros el Apocalipsis. En ambos casos la gente usualmente se refiere al fin del mundo, lo cual para muchos es la destrucción absoluta del planeta y para otros el fin del mundo como lo conocemos. Tanto la palabra Armagedón como Apocalipsis se encuentran en la Biblia y por ello sería interesante revisar esta fuente a los efectos de averiguar qué es lo que dice respecto al fin del mundo. ¿Terminará toda forma de vida en el planeta? ¿Habrá sobrevivientes? Teólogos y estudiosos de diversas ramas han examinado las Santas Escrituras buscando respuesta a estas preguntas y algunas de las respuestas encontradas han sido sorprendentes. Lo primero que tenemos que saber es que para la Biblia la palabra Apocalipsis no es un evento sino el título de uno de los 66 libros que la componen. Para ser más preciso, su libro final, su conclusión, su broche de oro. El libro del Apocalipsis contiene la descripción de un discípulo de Jesús llamado Juan acerca de una visión que tuvo estando preso en la isla de Patmos en Grecia. Dicha visión es profética y muestra lo que sucederá al final de los tiempos. Por lo tanto, para la Biblia el Apocalipsis no es un evento sino el nombre de un libro traducido también como revelación que nos habla en su mayor parte del fin del mundo conocido. La palabra Armagedón, por otra parte, es hebrea. Significa monte mejido y se refiere a un lugar geográfico real situado en el Oriente Medio. En este lugar, según la Biblia, siempre se libraban batallas decisivas y por tanto es el sitio donde, según el libro del Apocalipsis, se llevará a cabo la batalla final entre las fuerzas de Dios lideradas por Jesucristo y las fuerzas del diablo lideradas por el Anticristo. Así que Armagedón tampoco se refiere al fin del mundo sino a un lugar donde se llevará a cabo la batalla final entre el bien y el mal. Ambas palabras por sí mismas no significan fin del mundo. La Biblia está llena de profecías, revelaciones y descripciones de cómo será el fin del mundo. Según las Escrituras, antes del mismo tienen que cumplirse una serie de profecías, las cuales veremos en otro video, pero podríamos decir que el principio del fin comenzará con un periodo que las Escrituras llaman la Grande Tribulación y también el Turbión. Este será un periodo miserable para vivir en el planeta Tierra y deberíamos desear que la Biblia realmente esté equivocada al respecto. Cuando leemos de qué se trata, tan terribles son los acontecimientos durante el periodo prefin del mundo que se llama la Grande Tribulación, que las Escrituras dicen que Dios tendrá que acortar esos días porque si no ninguna carne se salvaría más por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Así se nos revela que al parecer habrá sobrevivientes, aunque no se sepa si muchos o más bien muy pocos. La Grande Tribulación comienza con el cabalgar de los jinetes del Apocalipsis, los cuales son el Anticristo, la guerra, el hambre y la muerte, a la cual un quinto jinete llamado Hades sigue de cerca recogiendo los muertos que dejan los 4 primeros. Así que lo primero que deberíamos esperar es un estallido sin precedentes de guerras de las cuales Jesucristo profetizó. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esto obviamente no podría referirse a las guerras que siempre han asolado a la humanidad. Para ser mencionadas como un suceso global y terrible, sin duda la Biblia se refiere a guerras en una escala como ni siquiera durante las guerras mundiales. ¿Se vio? Será una contienda total, desde las principales potencias a países pequeños. Todos ellos estarán inmensos en una matanza los unos contra los otros instigados por el Anticristo. Un líder humano que para muchos podría venir de las zonas de lo que era Asiria, es decir Irán o Siria, que precede la llegada de tamaña guerra universal. Para otros este anticristo podría tomar una forma reflejada en un gran representante de las actuales tecnologías que gobiernan a tantas personas en cuerpo y alma. O quizá en la figura de una persona fuertemente ideologizada en estos tiempos de grandes contiendas políticas. Estas tremendas guerras traerán como consecuencia una hambruna como nunca se ha visto a escala global. Y finalmente, debido a las condiciones que dejen las guerras y el hambre generalizada, la humanidad comenzará a sucumbir a pestes tremendas en medio de una inflación descontrolada, la cual es profetizada por el tercer jinete, el hambre, quien cabalga con una balanza en la mano y al hacerlo una criatura celestial grita una escalofriante advertencia. Y miré y había un caballo negro, el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano y oí como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario y no dañes el aceite y el vino. En épocas bíblicas 1 denario era el salario de todo un día, por tanto vemos que la inflación será galopante si se llega al punto que con el salario de todo un día alcanza tan solo para comprar 1 litro de trigo. Habrá que trabajar todo un día para comprar tan solo 1 kilo de harina o en su defecto 3 kilos de cebada y se nos advierte que si de casualidad alguno tiene vino o aceite que ni se le ocurra dañarlo,
dando a entender que estos elementos tan comunes, el aceite y el vino, serán auténticos tesoros durante el fin del mundo. La humanidad que quede deberá enfrentar a un ejército de langostas monstruosas con rostros humanos y colas de escorpión. Es difícil saber si la profecía se refiere a criaturas literales o más bien con mucha mayor probabilidad describe el símbolo de algo más que ha de venir. Algunos teorizan que es el ejército del anticristo. Sea como sea, este ejército temible matará a la tercera parte de la humanidad mediante fuego. La tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas hacen daño. Estamos ante la descripción de un temible ejército usando armas químicas, fósforo blanco y otras formas crueles de asesinar a la población. Se refiere a eso el fuego, humo y azufre. Una tercera parte de la humanidad que sobreviva a las guerras, el hambre y las pestes será muerta por este ejército. La Biblia en el Antiguo Testamento llama al antimesías, o como lo conocemos más, anticristo, con otro nombre, Gog de Magog, y de su nombre deriva la palabra demagogo, que se refiere a un político que hace promesas incumplibles y vacías. Esto se debe a que este Gog de Magog llegará al poder mediante engaños, prometiendo paz y seguridad, tras lo cual llevará a las naciones a la guerra y exterminará a la tercera parte de los sobrevivientes. El apóstol Pablo mismo dice de estos sucesos: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. El contraste no puede ser más absoluto. Al parecer, en medio de esta grande tribulación y con la población mundial reducida al mínimo, Gog de Magog, la bestia 666, el anticristo fijará su vista en los elegidos, es decir, el pueblo de Israel, y llevará sus ejércitos a esta tierra donde destruirá el tercer templo, un lugar del cual mucho se habla en las profecías bíblicas y que aún no se ha construido, pero que tanto cristianos como judíos coinciden deberá construirse antes de la llegada del Mesías. Cuando el anticristo entre en este tercer templo y se haga pasar por Dios con la complicidad de muchos judíos que lo aclamarán como su Mesías, lo cual está predicho también, entonces el verdadero Mesías, el cual para los cristianos es Jesús, aparecerá desde el cielo a liberar la batalla final en el monte Megido, el lugar llamado Armagedón. Es en ese punto que acontece, según la Biblia, el fin del mundo. Y ahí es que las diferentes denominaciones cristianas y los diferentes teólogos discrepan. Algunos creen que no es el fin de la tierra literalmente, sino simplemente del sistema actual político, religioso y económico, que se terminará como si fuera quemado con fuego para dar paso a un reinado mesiánico que durará 1000 años y donde el planeta Tierra, representado por los humanos que sobrevivan, finalmente encontrarán la paz, gobernados por Jesús el Mesías, que finalmente será aceptado por los judíos. Otros, los más fundamentalistas dentro del protestantismo, creen que Dios hará llover fuego y azufre sobre el planeta, destruyéndolo por completo, raptando a sus fieles al cielo con él. Estas personas citan el siguiente texto: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. No sería la primera vez que la Biblia emplea lenguaje figurado, y de ahí las discrepancias. ¿Será el fin del planeta entero, o será solo el fin de un sistema? ¿Será cierto que habrá elegidos que sobrevivirán y podrán, por fin, ver la paz y la felicidad en nuestro sufrido y castigado planeta, luego de haber presenciado los horrores de la grande tribulación a manos del anticristo? Muchos tienen respuestas diferentes a estas preguntas, y para otros, las mismas, no tienen la menor importancia. Sea que tú creas o no, es innegable la riqueza literaria de la Biblia, compuesta durante un periodo de 1.500 años y terminado de compilar hace ya 2.000 años, en cuya creación participaron unas 40 personas. Fue el primero de entre todos los libros conocidos por el hombre en hablar y advertir acerca de un futuro fin del mundo. El fin del mundo del que habla la Biblia es también uno de los más grotescos, con guerras, hambres, plagas y muerte azotando a la humanidad, aunque siempre hay lugar para la esperanza. De ahí que el libro de